Buenas tardes y muchas gracias por esperarme a mi explicación sobre iba a decir sobre las competencias. Para yo, cuando estaba preparando la conferencia, la charrada de 20 minutos, dije, no puede ser, no puedo explicarles normas y legislación y competencias. Les intentaré contar reflexiones para, sobre todo, si fracasaré, si después de lo que diré ahora, alguien después me pregunta que no me ha entendido aún cómo son las competencias en Cataluña. Empezamos. Una sola, Me he permitido una en la que una transparencia en la que se habla de normas. No hace falta explicarles todas las crisis alimentarias, pero resulta que yo trabajaba desde el año 83, pero de una forma un poco más consciente y por tanto de una forma más reflexiva, en un ámbito que yo llamaba higiene alimentaria, que todo el mundo hablábamos de higiene alimentaria, que teníamos en Cataluña una ley que se llamaba de higiene alimentaria, y mientras tanto íbamos trabajando en eso que se llamaba higiene alimentaria, en el control oficial de los productos alimentarios. Y nos iban saliendo cosas, es mi memoria, la gente un poco mayor tiene la memoria del aceite de colza, pero nos sale el clenbuterol en el 92, siguiendo el sentido contrario de las agujas del reloj, nos salen como grandes elementos transformadores y de reflexión las vacas locas en Inglaterra, era un problema inglés, en el año 96, organismos modificados genéticamente en el año 96, pollos con dioxinas belgas en el año 99. Y aquí, de repente, nos cambia el mundo. Nos cambia el mundo porque a partir de entonces, han seguido pasando crisis, a pesar de los cambios que se han producido. Pero yo, que trabajaba en higiene alimentaria, de repente me entero que hay una cosa que se llama seguridad alimentaria. Lo había leído traducido del inglés, del food safety, y sabía que los anglosajones a eso que yo le llamaba higiene alimentaria le llamaban seguridad alimentaria. Pero yo no sabía que estaba trabajando en seguridad alimentaria, término europeo, y en España, hasta el año 2000, en que sale un libro blanco en que me explica que hay una cosa que se llama seguridad alimentaria. Y además me salen toda una serie de cosas después que me ubican en un nuevo marco. En un nuevo marco en el cual me obliga a reflexionar, me obliga a pensar qué cosas nuevas hay que hacer, qué cosas no hay que hacer, y en todo caso cómo nos distribuimos las competencias y esas nuevas tareas que hay que hacer en Cataluña. Se ha hablado ampliamente y por tanto no insistiré. Reglamento 178, la EFSA es anterior, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Yo pongo, cuando se traslada a Parma y empieza a funcionar tiene una fase en Bruselas, en Parma empieza a funcionar ya de forma más potente, al año 2004, nos sale todo un paquete de normas que nos reforman toda la legislación alimentaria en el año 2006, y además nos dicen que hay unos planes de control oficial obligatorios para todos los países miembros en el año 2007. Y en medio de todo ello, si se fijan, en Cataluña hay dos leyes, la de 2002 de seguridad alimentaria de Cataluña y la de calidad agroalimentaria de Cataluña, que nos cambian el paradigma. De repente, ya digo, aquella persona, yo, aunque en el año 1999 trabajaba en higiene alimentaria, en el año 2002 estoy bajo el concepto de seguridad alimentaria y de una ley de seguridad alimentaria en Cataluña. ¿Y qué es eso de seguridad alimentaria? Porque a mí me hayan dicho que la higiene alimentaria era una política de salud pública, de proteger la salud de los ciudadanos. Y de repente me entero que hay una política europea, libro blanco, reglamento 178, que se llama política de seguridad alimentaria, que dicen, tiene su origen fundamental, como se ha dicho esta tarde, y por tanto no insistiré, política del mercado interior. Durante toda la tarde he oído todo el rato armonización, controles equivalentes. ¿Eso tiene algo que ver con la seguridad con la salud pública? En todo caso, se han de hacer aquellos que se demuestren eficaces para proteger la salud de los ciudadanos. Que obsesionen que todos hagamos los mismos controles. Política de mercado interior, por tanto. Se hacen los mismos controles porque el mercado interior dice que las industrias han de soportar los mismos costes y por tanto han de tener los mismos controles. Mercado interior. Y influida más débilmente por dos políticas que en la Unión Europea son débiles, que son la política de salud pública
y la política de defensa de los consumidores. La política del mercado interior evidentemente no es débil, es la política fundamental de la Unión Europea. Y aparece una política de seguridad alimentaria. Ya digo, de higiene alimentaria estoy ya implicado en una política de seguridad alimentaria. Además, cuando entro en el organismo al cual se encarga que funcione esto de la seguridad alimentaria, me encuentro que esta DG Sanco, en la cual Kim trabaja, tiene en su primera página, de repente que me dice, ¿cuál es nuestra misión como DG Sanco? Y dice, exactamente, tenemos que tener un enfoque comunitario integral de la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria incluyendo sanidad animal, bienestar animal, fitosanidad y además en un continuo de la granja a la mesa. Pero además dice alguna cosa más. Dice que asegure el funcionamiento del mercado interior. Esto me suena al origen de esa política que descubrimos en ese momento. Y además dice, un tercer elemento que para nosotros es muy importante, dice que debe garantizar sistemas eficaces de control y evaluar el cumplimiento de las normas comunitarias. Cumplir las normas es equivalente a proteger salud o a cumplir las normas por cumplirlas, tiene una función determinada. Y por tanto, tenemos ya se me clarifica el tema. Vengo de la higiene alimentaria, estoy inmerso en la seguridad alimentaria, me encuentro con compañeros que no conocía. Los de sanidad animal trabajaban en sanidad animal hace tiempo. Lo que no sabía es que eran de seguridad alimentaria. Y los compañeros que trabajaban en bienestar animal los conocía desde hacía tiempo. Pero lo que no sabía es que ellos también eran de seguridad alimentaria. Y la reflexión que hacemos en Cataluña es que de repente tenemos que aplicar en Cataluña una política para nuestras administraciones públicas en Cataluña que está dirigida a proteger la salud de los consumidores, primero, importante, pero segundo, porque si no se entendería todo lo que estamos haciendo, garantizar el funcionamiento del mercado, yo ya he salido bastante, tanto interior como global, no dejemos de tenerlo en cuenta, la globalización, y además teniendo en cuenta, y es muy importante, que Cataluña resulta que es la primera región agroalimentaria europea, elemento que tenemos que tener en cuenta a la hora de aplicar una política de seguridad alimentaria que tiene consecuencias sobre el mercado, la competitividad y las industrias catalanas. Además, como tercer elemento, ¿se acuerdan? Había protección de la salud de las personas, había en segundo lugar mercado interior y tercero, decían, sistema de control oficial armonizado y coherente en toda la Unión Europea. Pues resulta que también entonces tenemos que reflexionar de que ese sistema de control oficial que ya existía en Cataluña siempre se han hecho inspecciones, los de higiene alimentaria siempre hemos hecho inspecciones, los de sanidad animal también, controles, inspecciones, toma de muestras, análisis laboratoriales, pero me dicen, pero es que ahora lo tienen que hacer un poco diferente, lo tienen que hacer orientado a los objetivos, moderno, esto es moderno y va en la reforma de las administraciones públicas. Me dicen un elemento importante de la granja a la mesa, y por tanto digo, bien, está bien, y además la definición es correcta. Nosotros en Cataluña incluso decimos antes, desde las condiciones medioambientales a la mesa, porque muchas veces no es la granja, sino son las condiciones medioambientales las que pueden empezar ya a mediatizar la granja. Me dicen integrado, ¿y qué quiere decir integrado? Si ya decimos de la granja a la mesa. No, quiere decir que no solamente ha de haber acciones a lo largo de toda la cadena alimentaria, sino que esas acciones tienen que estar integradas en una finalidad común, por tanto, con objetivos comunes. Por tanto, han de ser conocidas por todos y compartir entre todos los que hacen acciones a lo largo de la cadena un mismo objetivo. Acciones se pueden hacer a lo largo de la cadena tranquilamente, pero si no compartimos el objetivo final, unas acciones de en medio de la cadena pueden ir dirigidas hacia la izquierda y las acciones de control que hace otra administración pueden ir en dirección contraria. Esto no puede pasar. Podríamos sacar algunos ejemplos históricos muy claros. Basado en el riesgo, importante, es decir, basado en el riesgo para la salud de las personas. Y eso es importante, porque si es basado en el riesgo para la salud de las personas, ¿puedo interpretar la norma en Cataluña para adecuarla al riesgo que yo percibo o que tengo constancia para la salud de los catalanes? Me dicen que no, me dicen que he de hacer los mismos controles que Suecia. Y me dicen eso. Entonces el riesgo
hay alguna contradicción por aquí. Y transparente. Muy bien, tenemos estos objetivos y como les decía, homogéneo con todos los países miembros de la UE, y tenemos esta perspectiva. Esta perspectiva es de los compañeros que me acompañaban en el año 99, cuando yo trabajaba en lo que nosotros aquí decimos control sanitario de los alimentos, en higiene alimentaria. Lo hemos modernizado un poco, Antes higiene alimentaria, ahora control sanitario de los alimentos. Pues resulta que de repente nos encontramos con muchos compañeros de viaje en esto de la seguridad alimentaria, que van desde gente que estaba trabajando en políticas medioambientales, los residuos cárnicos, tema de encefalopatía espongiforme bovina. Resulta que hay unos señores de la Agencia de Residuos del Departamento de Medio Ambiente que tienen mucho a decir sobre el tema. No digamos ya de todas las políticas de producción agraria e industrias agroalimentarias del Departamento de Agricultura, y por tanto competencias que había en el año 99, que por tanto todos ustedes conocen, y que continúan siendo exactamente las mismas, las de vigilancia y control y ejecución de todas las políticas en cada uno de estos ámbitos que estamos hablando. Salud pública, muy importante, los de higiene alimentaria, además yo que vengo de ahí creo que es muy importante, y además protección de los consumidores. Resulta que hay una agencia catalana de consumo, que estamos hablando de un problema de seguridad alimentaria, un problema como es el gluten, que hoy ha salido diversas veces, incluso se presentó ayer en el Ministerio una norma sobre eso, y resulta que aquí estas políticas las lleva a cabo una agencia que se llama Agencia Catalana del Consumo, que además, por eso no pongo el nombre de los departamentos, depende del del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, imaginémonos. Pero además, con una distribución a lo largo de toda la cadena curiosa. Si se fijan, los diversos departamentos de la Generalitat intervienen, y en algunos casos, sobre algunas fases, intervienen no solamente departamentos, sino las administraciones locales, y algunos, no me extraña que se quejen algunos administrados sobre la presión de control e inspección, porque en algunas fases, como la fase minorista o la fase de transformación y distribución, pueden recibir eso que dicen los empresarios cuando los saca el CUNY en sus mesas redondas. Dicen: tenemos 3 inspectores que nos vienen, uno cada día, y cada vez de un sitio diferente. Me viene el de Agricultura a preguntarme unas cosas, me viene el de Salud, y al día siguiente me pregunta a otros, y después me viene el de la Agencia Catalana del Consumo y me pregunta sobre las etiquetas. Y dice: estoy harto. Es decir, complejo. No solamente la intervención de las diversas administraciones, sino hay reflexión. Continuamos, no hay grandes esperanzas, continuamos haciendo lo mismo, y por tanto el esquema de funcionamiento es el mismo. Si después alguien me pregunta que quién hace las inspecciones, si la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria hace inspecciones, no me ha entendido. La Agencia Catalana, lo veremos, decidimos con la Ley de Seguridad Alimentaria hacer, no tanto reformar lo que hacíamos, continuamos haciendo lo mismo, sino añadir aquellas cosas nuevas que al principio nos cambió el paradigma. Ese paso de higiene alimentaria y seguridad alimentaria, ¿qué nos suponía además? ¿Qué cosas nuevas teníamos que hacer? Pues teníamos que hacer una cosa que viene en el reglamento. Teníamos que aplicar un sistema que se llama de análisis de riesgo, por ejemplo. Análisis de riesgo quiere decir que tenemos que evaluar riesgos, tenemos que gestionar esos riesgos y tenemos que comunicarlos. ¿Y qué nos faltaba hacer? ¿Qué eran las cosas nuevas que no hacíamos, que no cubríamos? Pues ni evaluábamos riesgos, ni los comunicábamos, sí que se comunicaban lógicamente, pero no teníamos una política de comunicación de riesgos, y nos faltaba algún elemento para completar eso de la granja a la mesa y de forma integrada, algún elemento que diese coherencia a todas las intervenciones de los gestores del riesgo, que sí que hacíamos gestión del riesgo, y que hacíamos desde tiempos y que hacían tanto la actual Agencia de Protección de la Salud del Departamento de Salud, Departamento de Agricultura, como ha salido antes, Medio Ambiente, Agencia Catalana del Consumo, y en Cataluña, muy importante, y por eso cuando estoy en la Comisión Institucional siempre insisto en que se tengan en cuenta las administraciones locales, pues es un elemento, la Agencia de Salud Pública de Barcelona y las administraciones locales. Este era nuestro marco. La gestión del riesgo, el control, la vigilancia, la toma de muestras, las acciones de control oficial, es decir, lo que simplificando podríamos decir gestión del riesgo,
No ha habido en Cataluña ningún cambio desde el 99. Continuamos igual. ¿Qué hemos añadido entonces sobre lo que hacíamos? Algunos elementos de evaluación del riesgo, y ahora explicaré un poco nuestro papel en este continuo de evaluación de riesgos. Algunos elementos que nosotros decimos específicos de gestión del riesgo, ligados a la planificación y coordinación únicamente. No tenemos inspectores, por tanto, nuestra única intervención es conocer cómo se desarrolla la gestión del riesgo y proponer, conjuntamente con los gestores, mejores formas de hacer los controles oficiales. Y algún elemento importante para nosotros, el de la comunicación de los riesgos. Tomamos alguna decisión más que, siguiendo las políticas comunitarias, dijimos, no solamente tocaremos los temas que estábamos acostumbrados como higiene alimentaria, ha cambiado también la política de seguridad alimentaria, es otra cosa, y por tanto no solamente hablaremos de los riesgos para la salud clásicos, típicos, contaminantes, agentes zoonóticos, residuos, todos aquellos que claramente son peligros para la salud de las personas, sino que además incorporaremos algunos elementos relacionados con la calidad, como los riesgos para la salud asociados a sensibilidad individual, gluten, alergias, y además incorporaremos en este concepto de seguridad alimentaria, porque están sometidos al mismo control oficial, algunos elementos que hasta el año 2000 del Libro Blanco, a mí de higiene alimentaria me caían muy lejos. Sanidad, nutrición y bienestar animal, yo no pensaba que esto tuviera relación con mi trabajo. Sanidad vegetal, nuevas tecnologías, organismos modificados genéticamente en el cultivo, lealtad en las transacciones comerciales, lucha contra los fraudes, a mí me caían muy lejos, siempre decíamos, eso no es sanitario, esto no es higiene alimentaria. Bien, esto es, en Cataluña decidimos que el concepto de seguridad alimentaria aunque sea el círculo más pequeño, el más importante y el que más actividad genera, pero el conjunto de 3 elementos que forman las políticas que en Cataluña llamamos de seguridad alimentaria. Y para ello, como instrumento de planificación, hicimos con los gestores del riesgo fundamentalmente el Plan de Seguridad Alimentaria de Cataluña, con 28 objetivos específicos de impacto para medir si cambiamos la realidad, 115 objetivos de acción, es decir, si cumplíamos con aquello que teníamos que hacer, y además una relación de 213 intervenciones sobre toda la cadena alimentaria. En este sentido, este cuadro es muy complejo, pero simplemente para que vean un capítulo de evaluación de riesgos, qué objetivos y ahora diré brevemente qué objetivos nos hemos fijado. Otro de gestión de esos riesgos con los clásicos, condiciones generales de la seguridad alimentaria, biológicos, químicos y físicos. Y decidimos entre todos, además, que haríamos un capítulo específico que queríamos resaltar su importancia de reacciones adversas a los alimentos, intolerancias y alergias, para tratarlo específicamente con la entidad que para nosotros se merecía. Una gestión de las cuestiones relacionadas, aquello que los de higiene alimentaria decían que nos cogía muy lejos, eso de la sanidad animal, la enfermedad de Augeski, ¿se transmite o no? No, pues no es asunto nuestro. Pues en seguridad alimentaria decidimos que también es asunto nuestro. Y además elementos de comunicación del riesgo. Y 2 ya más internos, uno interno de la administración, teníamos que impulsar políticas de calidad, de funcionamiento con calidad y por tanto de reforma, de asumir elementos de calidad dentro del funcionamiento de las administraciones públicas, y además teníamos que marcarnos objetivos para relacionarnos con todos lo que ha salido diversas veces por aquí, como son los stakeholders, ¿no? Con todos los que forman parte de la cadena, también los empresarios. Y bien, con eso, y ahora les explicaré qué hace la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria. La potente Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria somos 13. Somos 13 personas, intentamos con 13 personas hacer todo lo que podemos, y la verdad es que algunas veces parece que somos más. Nosotros siempre recordamos esto del timaler del Bruc, que das mucho al tambor, das mucho al tambor y parece que es un ejército y algunas veces se retiran, otras no, y entonces algunas veces no, pero la verdad es que
hacemos todo lo que podemos y nos lo tomamos con mucho cariño, pero poderosa, no sé si sería la palabra. De todas formas, gracias por lo de poderosa. Intentamos hacer evaluación de riesgos. Y la evaluación de riesgos tiene muchas fases y componentes. Y nosotros creemos que lo que no podemos hacer, como ha manifestado el representante de la EFSA, lo que no podemos hacer es entrar en competencia, y como también ni con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, ni con la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Y como ha dicho muy bien Ana, es que resulta que conocemos muy bien la población catalana, o le intentamos conocer porque les preguntamos, más que nada no por tanto porque, y por tanto, les preguntamos qué opinan, qué elementos. Mañana tendremos ya prácticamente disponible la segunda parte de cómo percibe la sociedad catalana los temas de seguridad alimentaria, que nos ayuda mucho. Y tenemos también elementos que nos dicen qué ingestas de contaminantes, por ejemplo químicos, hace la población catalana teniendo en cuenta su dieta. Intentamos conocer qué opinan, qué comen los catalanes, y con eso tenemos dentro del escalado de la evaluación del riesgo, podemos aportar alguna cosa seguramente que nos ayudaría a matizar algunos de los elementos que, hechos desde una perspectiva, sobre todo en cuanto a exposición y la caracterización final del riesgo, las dos últimas fases de la evaluación del riesgo, es aventurado a hacer desde distancias muy grandes, ¿no? Les pongo aquí, por ejemplo, las 4 fases: identificación del peligro, caracterización del peligro. Esta la recuperaré, si me acuerdo, la recuperaré para hablar del aceite de girasol, porque me pidió que hablara del aceite de girasol, me lo pidió, abrí el correo por la noche, en casa, no tenía que haberlo hecho, bueno, pero me había preparado y no lo he podido hacer, pero me he preparado mentalmente. Además, como el partido del Barça no fue muy bueno, Barça español, no fue muy bueno, me permitió reflexionar en un momento. Tanto la identificación como la caracterización del peligro son elementos que se tienen que hacer a unas instancias determinadas, y en cambio la determinación de la exposición, es decir, si esa gente, cuál es la posibilidad de que esa gente impacte sobre la población diana, y además qué daños puede hacer, esto seguramente podemos ayudar. Y por tanto, estos 2 elementos no los tocamos, y todos nuestros esfuerzos son a la recopilación de datos y a trabajar en estos elementos que pueden ser complementarios con aquellos que haga tanto la Autoridad Europea como la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Evaluación de riesgo, esto hacemos, que no es poco. En gestión del riesgo no hacemos inspecciones, ¿se acuerdan? Por tanto, en gestión del riesgo somos, por decirlo de forma simple, los guardianes del plan. El plan lo hemos hecho entre todos, pero nosotros tenemos el libro y, por tanto, el plan de seguridad alimentaria intentamos recopilar datos como la memoria de seguridad alimentaria, es decir, aquellas actividades que desarrollan todos aquellos organismos de la Generalitat y de los ayuntamientos que trabajan en este tema, y lo recopilamos en un volumen. El del 2006, que es el último que tenemos recogido, les aseguro que son 850 páginas de actividades en seguridad alimentaria en Cataluña. Y publicamos dos libros también, pero más delgaditos, que son los análisis de la situación y de la gestión de la seguridad alimentaria, donde intentamos hacer una valoración no ya solamente de números, sino un poco opinando. Es decir, qué nos parece que tenemos bien cubierto, dónde detectamos problemas, en qué estamos avanzando y en qué creemos que se tiene que mejorar. Para ponerlo a disposición de los gestores de riesgo, es decir, les devolvemos esa información masticada, para decirles, por ejemplo, en algún caso, que detectamos problemas de coordinación en alguna interfaz de la cadena alimentaria entre 2 administraciones, o que entendemos que no se dedican suficientes recursos a un elemento clave que nos parece a nosotros emergente y que por tanto teníamos que hacerlo. Y además intentamos el Club de la Seguridad Alimentaria, mantener vivo un Club de la Seguridad Alimentaria con diversas comisiones de coordinación, con todos los departamentos que participan en la cadena, con todas las administraciones y por tanto con los ayuntamientos, una interdepartamental, otra interadministrativa,
otra con los consumidores, con las 7 organizaciones de consumidores más representativas de Cataluña, y con los sectores alimentarios, está aún en proceso de creación. Y grupos de trabajo técnico, tenemos grupos bastante estables, tenemos uno de encefalopatías espongiformes transmisibles, en algún momento algunos de estos que se crearon por un tema muy concreto, para debatir qué hacer en determinados problemas de seguridad alimentaria. Hemos planteado a los asistentes alguna vez el disolverlos, porque decimos, no sé si tiene mucho sentido mantener esto. Nos vemos ya individualmente porque ahora de ETs poca. Debemos ser simpáticos porque se niegan en absoluto, dicen que quieren continuar teniendo el grupo de trabajo para continuar reuniéndose para hablar de estos temas. Por tanto, ya digo, en tema de autocontrol muy activo, porque aún nos falta mucho trabajo, pero tenemos diversos grupos específicos que no tienen así como los primeros son estables, estos se crean, hombre, zoonosis creo que habrá siempre y siempre nos podemos reunir, pero algunos de ellos se crean por un problema concreto y su finalidad es desaparecer cuando desaparezca ese problema concreto. Publicamos además libros que recopilamos con los datos de los compañeros de las diversas unidades que gestionan riesgo, publicamos líneas transversales a lo largo de la cadena alimentaria. Cómo se controla el plan de investigación de residuos en Cataluña, cómo se controlan los organismos modificados genéticamente en Cataluña, y firmamos Generalitat de Cataluña, porque lo que describe es cómo nos repartimos las competencias en Cataluña de los organismos modificados genéticamente, qué hace cada uno de los organismos que controla, qué datos de control ha hecho y incluso cuántas sanciones ha puesto, es decir, todos los datos que nos aportan cada uno. Intentamos darle una visión en continuo y no qué hace el Departamento de Agricultura con los organismos modificados genéticamente y qué hace la Agencia Catalana del Consumo con los organismos modificados genéticamente, sino qué se hace en Cataluña con los organismos modificados genéticamente. Es para nosotros una prioridad absoluta trabajar en el tema de autocontrol y fomentar que desde los sectores productivos se hagan guías de buenas prácticas para avanzar. Y las primeras, tenemos abierto ya un sistema de reconocimiento oficial, que eso sí que hacemos, en el que aquellas guías a las cuales damos soporte y aliento de los sectores que quieran hacerlas, las reconocemos como guías reconocidas por las administraciones de Cataluña, la Generalitat y las administraciones locales. Las 4 primeras que han pasado ese trámite y por tanto están reconocidas y son en Cataluña son la de explotaciones lecheras, la de lonjas de pescado en Cataluña, barcas de pesca y pescaderías, por ejemplo, que esta es bastante nueva. Son las 4 primeras guías de prácticas correctas de higiene que hemos consensuado los sectores de Cataluña. Nos han dicho que ellos quieren hacer su autocontrol siguiendo esta pauta. Nosotros hemos dicho que nos parece bien y ahora estamos vigilantes a ver cómo se implanta en los sectores de estas guías. Y por último, y nos interesa mucho, porque es un elemento en el cual es una de las cosas que les decía, ¿qué hace la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria? Aquello que nos hacía. Y el mandato de la ley es, por ejemplo, comunicación del riesgo. Y entendida la comunicación del riesgo, no solamente como la rueda de prensa cuando hay una crisis, aquí puede comunicar el riesgo cualquiera, hasta la empresa puede comunicarlo, es decir, puede comunicar mucha gente, sino la comunicación del riesgo entendida como el intercambio continuo, permanente, entre los diversos actores de la seguridad alimentaria, consumidores, administraciones, empresas, es decir, todos, trabajando, comunicando, y a largo plazo y como labor de fondo, no con ruedas de prensa, sino editar materiales, hacer presente la seguridad alimentaria en jornadas, como la de hoy, seminarios sobre diversos temas, documentos de divulgación para la población. Esto es una actividad de comunicación del riesgo. Esto es una actividad en la que intervienen mayoritariamente profesionales, pero no tienen por qué ser todos profesionales. Y por tanto, con los profesionales también es una actividad de comunicación del riesgo. Mantener una página web en la cual intentamos poner todas las noticias, todos nuestros materiales, todos, y la ley decía transparencia, todos los que tenemos, todo lo que sabemos lo ponemos, pueden estar seguros. Y además que sirva de elemento, de núcleo
de relación. Al final nos duele porque los consumidores, como nos dicen además en el último, en el que publicaremos, en el que mañana nos entregan, porque les preguntamos a los consumidores qué les enseñaron, qué les parecía nuestra página web. Y los consumidores les dijeron que no nos interesaba absolutamente nada. Cosa que nos frustró un poco, porque los sociólogos nos dijeron, es que nadie entra en Google y pone seguridad alimentaria. Dice, normalmente pone, como yo mismo, yo el otro día me cogí poniendo musaca y digo, ahí va, estoy haciendo eso. Recetas y dietas de adelgazamiento. Son fundamentalmente lo que miran en Internet. Ahora, los consumidores valoran positivamente esto, nos dicen también. No me la miraré, pero me gusta que esté. Porque puedo necesitarla algún día. Y puedo, algún día, cuando pase algo, me gustaría que en esta página me explicaran qué está pasando. Y por tanto, aunque sepamos que nuestro público, entre comillas, son profesionales mayoritariamente, intentamos mantener un cierto tono también para los consumidores. Y además estamos trabajando en la creación, es incipiente, pero en una plataforma de comunicación en la cual, con un grupo interno de trabajo de todos nuestros socios, de los gestores del riesgo fundamentalmente, salud, agricultura, etcétera, estamos trabajando en un estudio para que nos analice cómo los medios de comunicación escritos tratan los temas de seguridad alimentaria, cómo hacer reuniones monográficas con expertos para entablar contacto con los periodistas, es decir, para conocernos con los periodistas y entender razonamientos de los periodistas y que en un ambiente distendido los expertos puedan comunicar con los periodistas, y además intentaremos crear una red de profesionales de la comunicación relacionados con la seguridad alimentaria. Un proyecto que hacemos en colaboración con la universidad y que intentaremos tirar adelante. Y lo que nos queda también como un punto que creo que tendremos que trabajar es el contacto directo. Los estudios sociológicos nos dicen que el contacto directo con las personas es la mejor forma de comunicación. Hicimos algún estudio, algún ensayo, como en el año de la ciencia en los mercados municipales de Barcelona, con éxito variable, es decir, tampoco fue espectacular, pero tenemos que insistir en este camino, tenemos que entrar en contacto con las personas cara a cara, porque ese contacto es mucho más duradero que el que se consigue por otros medios de comunicación. Y en todo caso, a la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, que si se acuerdan no tiene inspectores, intenta todo su trabajo dedicarse a que esto sea una realidad. Hemos conseguido algo, pero aún estamos como un equipo de segunda B, aún necesitamos correr más, entrenar mejor y los automatismos para que funcionen mejor, para subir a segunda y algún día subir a primera. Y quién sabe, jugar la Champions. Pero no solamente con los jugadores de la administración pública, sino que también queremos que en ese equipo formen parte también todas las entidades que desde el mundo científico, asociacionismo empresarial o consumidores nos pueden ayudar a avanzar también, porque son los principales responsables en la seguridad alimentaria. Y yo ponía esta siempre porque me parece una imagen interesante. Todos que trabajamos en seguridad alimentaria, no solamente se trata de remar, que ya remábamos antes, sino se trata de remar al mismo tiempo, porque si uno rema desacompasado, la nave no avanza. Y me criticaron esto en una de las últimas veces que lo puse, y entonces me he tenido que pasar a esto que es mucho más nuestro, que es también lo mismo. Trabajamos mucho y se necesita no solamente el último que corona, sino que se necesita mucho esfuerzo de mucha gente, anónima muchas veces, que a lo único que se arriesga es que le caiga alguien encima, O sea que tampoco es... Y todo eso para conseguir que no nos vean así, ni desde la prensa ni los ciudadanos. Muchas gracias.